Con este programa inicias el curso Lengua Materna, Español de primer grado. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. Las próximas 6 semanas las dedicarás a conocer más sobre los diferentes subgéneros narrativos que existen y lo harás de 2 formas. La primera, leyendo distintas propuestas de cuentos por el tiempo que tenemos. Y la segunda, conociendo las características que hacen que sean diferentes unos de otros, aunque compartan rasgos en común. Pero antes de entrar de lleno a explorar los subgéneros, hoy nos centraremos en la narrativa y profundizaremos en su naturaleza y características. Es momento de hacer un ejercicio de memoria. Desde pequeño, en casa o en la escuela, has leído diferentes textos narrativos de todo tipo. Seguramente unos te han gustado más que otros por diferentes razones. Su temática, la anécdota, el tiempo o el espacio en el que se desarrollan los personajes. Piensa en todos esos textos, tanto en los que te gustaron como en los que no. Pero también echa mano de lo que has aprendido en la escuela desde preescolar. Con toda esa información, responde las preguntas. Puedes registrarlas en tu cuaderno. Eso sí, guárdalas porque volveremos a ellas al final de la clase. ¿Qué es la narrativa? ¿Cuáles son sus principales tipos de texto? ¿Qué elementos recuerdas de los textos narrativos? ¿Es un género que te agrade? ¿Por qué? La novela y el cuento son los tipos textuales más importantes de la narrativa literaria. A través del tiempo se han clasificado de diferentes maneras a partir de criterios como por quienes fueron escritos, cuentos clásicos o tradicionales y cuentos de autor. Por sus destinatarios, público infantil, juvenil y adultos. Por sus características estructurales, noveleta, microcuento, saga, folletín, entre muchos otros. También se han clasificado a partir de los temas que abordan, el tiempo en que suceden y las anécdotas, atmósferas, personajes y situaciones que se suscitan a consecuencia de ellos. Este tipo de clasificación es conocida como literatura de género. En este punto es importante que tengas claro que esta clasificación no tiene que ver con los géneros literarios que, como sabes, son 3 principales: narrativo, lírico, poesía, y dramático, teatro, ni tampoco con la literatura de género que se relaciona con lo masculino o femenino. Considera que a lo largo de estas 6 semanas utilizaremos este tipo de clasificación para profundizar nuestros conocimientos sobre los diferentes subgéneros narrativos. Pues bien, antes de hablar sobre los temas, anécdotas, tiempos, lugares, tramas, atmósferas, narradores y personajes, recuerda lo que has aprendido de estos elementos en la escuela. Date un minuto para escribir en tu cuaderno una idea clave que sintetice a cada uno. Pongamos en común estas características de los textos narrativos y profundicemos en ellas. Te será de gran ayuda explorar distintos subgéneros narrativos. Toma nota de las ideas que te parezcan más relevantes. Empecemos. El tema es aquello sobre lo que trata la historia. Amor, guerra, paz, soledad, vida, muerte. ¿Puedes identificarlo en los textos que has leído? La anécdota, por su parte, es lo que origina el texto. El cuento, por su brevedad, se centra en una, mientras que la novela, por su extensión y la complejidad de la historia, suele tener varias. Al leer textos narrativos, ¿identificas fácilmente la anécdota? El tiempo es el espacio cronológico, real o ficticio, en que suceden los hechos. Y en ocasiones suele ser muy diferente al tiempo tal como lo conocemos. ¿Cuál es el tiempo más extraño que has encontrado en un texto narrativo? El lugar
es el espacio geográfico, real o ficticio, en que suceden los hechos. Y, lo mismo que el tiempo, puede ser muy diferente de nuestra realidad. ¿Qué lugar asombroso conociste a través de la literatura narrativa? Ahora, vayamos con la trama. Esta se conforma por los hechos que, encadenados, construyen la historia. Puede ser lineal, es decir, mostrar en orden los sucesos o dar saltos en el tiempo. También puede ser paralela, es decir, narra los hechos que suceden en espacios diferentes a un mismo tiempo. ¿Te ha tocado leer algún texto con una trama paralela o que dé saltos en el tiempo? El narrador es quien cuenta la historia y ayuda a que avance. Por ejemplo, al describir y aportar información sobre los personajes, hechos, lugares, atmósferas y el tiempo. Puede ser de distintos tipos. Omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe, incluyendo qué y cómo se sienten los personajes. Testigo, porque presenció los hechos. Personaje, porque participó en los hechos. Interlocutor, se narra a sí mismo la historia. ¿Qué tipo de narrador te agrada más al leer? Dependiendo del tipo de narrador, se utiliza una persona gramatical diferente para escribir. Por ejemplo, el narrador omnisciente cuenta en tercera persona, pues describe una historia vivida por otros. El narrador testigo está implícito en la historia, por tanto, puede hablar en primera persona, cuando se refiere a sí mismo. Y en tercera persona, cuando se refiere a otros. El narrador personaje y el interlocutor suelen utilizar la primera persona, pues son parte de la historia de forma directa. Los personajes son quienes viven la historia y hacen avanzar la acción. Los hay principales, son en torno a quienes giran los hechos, y suelen dividirse en protagonista, que es el personaje principal, y oponente o antagonista, la contraparte del protagonista. Su función es crear obstáculos que el protagonista debe superar. Si la historia así lo requiere, puede existir más de un protagonista y antagonista, y secundarios acompañan a los principales y colaboran con ellos. Por ejemplo, el aliado, que acompaña al protagonista y lo ayuda en todo momento. El ser amado, el que ordena la acción del protagonista, si existe, es quien detona que el protagonista participe en diversas situaciones y el que se beneficia de ella puede existir o no. ¿Puedes reconocer estos tipos de personajes en tus historias favoritas? Existe un aspecto muy importante de los personajes y sus características psicológicas, los rasgos que definen su personalidad y en gran medida determinan sus acciones. Algunas de estas son valores éticos: honesto, deshonesto, religioso, justo, injusto, solidario. Actitud frente a la vida: valiente, cobarde, mesurado. Intereses, anhelos. Carácter: introvertido, extrovertido, alegre, triste, melancólico. Características intelectuales: inteligente, disperso, creativo, analítico. Es posible obtener datos de los personajes a través de sus acciones, las descripciones y los diálogos, así que pon mucha atención en ello al leer textos narrativos. La atmósfera, también conocida como ambiente, se relaciona con el medio ambiente o el entorno psicológico o emocional en el que se desarrolla la historia. De los textos que has leído, ¿qué tipo de atmósfera te ha parecido más atractiva? Y hay un elemento más que suele ser determinante en los textos narrativos y que resulta muy útil observar: el contexto social, porque refleja el tipo de sociedad en que se desarrolla la historia, los grupos que la conforman y a cuál o cuáles pertenecen los personajes, las normas que los rigen y cómo se vinculan los personajes entre sí. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello, piensa en tu texto narrativo favorito. Puede ser una novela o un cuento,
pero no vayas a releerlo, considera lo que recuerdas y con base en ello y con lo que trabajamos el día de hoy, realiza una ficha en tu cuaderno donde complementes la información del pizarrón. Es momento de retomar las preguntas que respondiste al inicio de la clase. Observa tus respuestas y reflexiona. ¿Qué sabías? ¿Qué aprendiste en el trayecto? ¿Qué dudas te quedan? ¿Cómo puedes resolverlas? ¿Cómo te ayudará lo aprendido a leer textos narrativos? Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre los textos narrativos. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.